Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de La Hora del Tech. El día de hoy me encuentro con Hugo Rodríguez y Jason Ortiz, bienvenidos. Hola a todos, mi nombre es Hugo Rodríguez y muy emocionado de estar acá. Pero cuéntenos pues entonces cuál es el tema ya que está tan emocionado. Ay, hermano, es un tema que yo creo que toca a todo el mundo, no solamente a la industria tech. ¿Qué tan relevantes son los títulos profesionales y otras cositas más en la industria laboral de hoy, del día de hoy? Picante, está picante. Por eso es que te gusta. Sí, exacto. Es la hora del tech. Prepara tu bebida favorita y disfruta de este viaje donde vamos más allá del código y los datos. Yo creo que antes esa pregunta no existía. Yo desde que estaba muy chiquito yo tenía claro que, para ser alguien en la vida yo tenía que ser profesional. Con eso fue con lo que crecí y por eso yo no tuve ninguna duda de que cuando salí de la universidad, cuando salí del colegio, perdón, de una me metí a la universidad. Pero les soy sincero y les confieso que cuando yo llegué a la mitad de la carrera, igual eso, pues yo creo que pasa que uno como que le da ahí como un tema ahí que uno dice, ¿será que esto sí era, no era? Pero yo sí me lo replanteé, yo dije, ¿será necesario en realidad un título universitario y todas estas horas que yo estoy invirtiendo? Y con el mundo como está ahorita y con las experiencias que uno ya conoce de personas, en realidad se empieza uno a preguntar ese tipo de cosas. Los cuestionamientos llegan cuando tú estás en la universidad y tú empiezas a ver que la gente consigue trabajo sin terminar la carrera. Bueno, al menos eso tiene que ver un poco con mi experiencia, pero coincido con Sebas. Es muy tradicional, es muy, digamos, parte de la idiosincrasia de nuestro país sentirse orgullosos por aquel hijo profesional, porque él sí lo logró, porque es el orgullo de la familia, es que mi hijo es profesional. Sí, es que eso era más de un tema como cultural. Si nos devolvemos unos cuantos años atrás, sí era muy importante el título como para cualquier carrera. No, esperen, yo quiero aquí sí hacer un pequeño paréntesis, porque es que hay veces que vivimos en una cajita de cristal y yo creo que no es solamente el tiempo, no es que antes y ahora, sino que eso obedece mucho también a las posibilidades. Entonces, ¿qué sucede? Antes no habían tantas personas que eran profesionales. En todos los, digámoslo, en la clase media por lo menos, no habían tantas personas que eran profesionales. Por eso se convertía en un orgullo. Pero a día de hoy todavía hay poblaciones y es que no nos neguemos pues que el acceso a la educación, por lo menos en Colombia, no es lo más fácil. O sea, se ha ido facilitando y por eso es que ya de pronto uno no lo siente tanto como, el super logro. Si tú tuviste la oportunidad desde chiquito en el que, como decía ahorita, ya es algo que era como casi que lo mínimo que tenías que hacer, pero todavía sigue siendo una realidad para muchas personas. Que hace unos años atrás era como muy obligatorio tener el título porque lo primero que hacían es pedirte tarjeta profesional. Y si vos para tener la tarjeta profesional, pues tenías que tener el título. Y si no, no te contrataban, tenía que ser titulado. Ya ahora creo que las cosas han sido mucho más flexibles y han cambiado muchísimo. Yo voy a filosofar un poquito acá y es que el pregrado, especialmente cuando tú tienes la oportunidad de ir al campus, de ir a la universidad y cuando tienes la oportunidad de compartir con un montón de personas que tú nunca habías visto, tienes la oportunidad de hacer trabajos en grupo con ellos, tienes la oportunidad de escuchar las ideas de ellos para poder tomarlo mejor y podérselo presentar a un profesor, así sea a medias, porque no nos digamos mentiras, no hay nada más mal hecho y más hecho a medias que un trabajo de universidad en equipo. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Todo ese contacto social se parece mucho a lo que vivimos en el día a día, en un trabajo. Sí, todo ese networking, bueno, ese networking te ayuda a crear esa red de contactos, pero yo lo que digo es ese roce social, esa, digamos, como que posibilidad de trabajar con personas de muchas culturas que piensan diferentes, personas que de pronto tienen una formación que no salieron de tu mismo colegio, de tu mismo barrio, que incluso puede que no sean de la misma ciudad en la que están, digamos, como estudiando. Eso hace que de cierta forma la universidad te ayuda a prepararte para el mundo laboral desde el punto de vista social. Sí, y yo creo que justamente ese es uno de los principales como movilizadores de la universidad. O sea, tú al final vas a tener no solamente una red de networking de personas en la industria, es que uno en realidad en la universidad
hacia amigos. O sea, no son solamente que personas que de pronto conocí, puedo conectar y demás. No, es que en realidad son amigos. De hecho, yo conozco compañías en las que valoran mucho como la recomendación personal y se termina convirtiendo que casi que estudiaron casi que todos juntos, porque van siendo como que entonces yo entro y entonces piden una recomendación, entonces mi amigo y el otro, aparte de que uno también tiene la oportunidad de darse cuenta quién es bueno, porque no nos digamos mentiras, uno no va a recomendar al que era pues el más perezoso en la universidad, que puede que ya cambió, pero si lo era, uno no lo recomienda ni a palo. Sí, claro, ¿no? Porque es que ahí está también en juego la reputación de uno. Claro. Porque si vos recomiendas a alguien que no sale tan bueno, pues ya van a decir, no, pues que fulano de tal recomendó a tal persona, pues ya si usted vuelve a recomendar a alguien, pues hombre, ¿con qué cara te van a creer de que la persona que vas a recomendar si va a ser buena esta vez? Entonces ya eso te empiezan a poner como en una tela de juicio por ahí, pues que las recomendaciones de este man como que no son tan buenas. Pero sí, volviendo pues como al tema de la educación formal, igual yo creo que no nos podemos decir mentiras. Yo creo que lo hemos hablado en otros capítulos del podcast y conseguir el primer empleo no es fácil. Y yo creo que la pregunta inicial con la que abrimos el podcast es si es necesario o no. Yo creo que un título universitario en este momento no es necesario, pero por lo menos a la actualidad te sigue facilitando un poquito ese tema del primer empleo, porque es como que te da la puerta de que ya el entrevistador o la empresa que te va a contratar asume que tenés una base de conocimiento, mientras que si de pronto no tenés un título universitario, usted tiene que tener otra cosa que lo respalde, que usualmente es la experiencia. Entonces por eso, pues consultando y todo en muchos foros y demás opiniones en la industria, yo creo que lo que más vi fue como que sí es necesario, pero después de que tienes el primer empleo casi que no importa, por lo menos un pregrado. Por lo menos un pregrado. A mí personalmente, una de las cosas que más recuerdo que haya aprendido durante tiempos de realización de mi pregrado y ya mi trabajo en el día a día, es que como yo trabajaba y estudiaba, entonces clases, materias como cálculo integral, cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales, que todavía pues se dice mucho, eso para qué lo aprendes, eso realmente no sirve. Bueno, hay digamos que mucha polémica al respecto, pero lo que yo pienso es la capacidad de análisis y capacidad de solucionar problemas que tú adquiriste a través de aprender cómo solucionar esos problemas en la universidad, te sirve mucho en el mundo laboral. Y especialmente a mí, ¿qué me pasaba? Como no tenía tiempo, tenía que aprender rápidamente a cómo solucionarlo y tendría que encontrar una estrategia la cual no se me olvidara esa forma. ¿Por qué? Porque como no tenía todo el tiempo para estudiar, tenía que tratar de tener la información lo más fresca posible cerca al parcial. Sí, claro, ahí comparto mucho lo que acabas de decir en la parte social. Digo que la finalidad también de los trabajos que ponían grupales era eso, cómo trabaja usted en equipo con sus compañeros, cómo interactúa usted con ellos. También mira las destrezas tuyas como líder, qué destrezas tenés vos como líder para llevar a cabo un proyecto en una gran compañía. Entonces, digamos que volviendo al tema de si es necesario el título o el cartón, como dicen por ahí, comparto lo que dice Sebas. Sebas dice que para la primera experiencia laboral sí sirve mucho y digamos que pesa un poquito, pero ya para allá y para adelante yo recuerdo que ese cartón a mí no me lo han vuelto a pedir y yo he pasado por varias empresas y allá está almacenado, allá está guardado. Pero o sea, el cartón no, pero usted en la hoja de vida tiene que estudió en tal universidad o no. Sí, uno lo pone, pero al fin y al cabo, cuando uno va a una entrevista, ¿qué te preguntan? Dame tu experiencia laboral. Claro, no. Uno lo pone ahí como por no dejar ese esfuerzo pues que usted hizo durante 5 años, hermano, allá metido. Si es que fueron 5 años. Porque es que, bueno, si es que fueron 5 años también. Pero pues como para no perder ese esfuerzo que vos hiciste durante todo ese tiempo en inversión en dinero y tiempo, valga la redundancia, vos lo pones ahí. Mire, les cuento una anécdota que va a causar mucha polémica, pero que la voy a decir de todas maneras porque esto ocurrió, estos fueron hechos de la vida real siguiendo el rastro. A ver. Entonces, en esta empresa solían hacer seminarios
Ellos los llaman seminarios, hoy en día se llaman bootcamps. Básicamente el formato era el siguiente: necesitamos personas para estos proyectos. Estamos hablando por allá del 2012, entonces no era tan fácil como salir al mercado y decir necesito un desarrollador con X características, necesito un full stack, un frontend, un backend. Incluso creo que la diferenciación entre front y back en esos tiempos no era tan clara como la hoy en día. El tema es que se convocaban, se le decían a los empleados actuales: busquen personas que ustedes creen que puedan trabajar en esta industria, y lo que hacíamos era que les colocábamos un objetivo, que fueran a la oficina y que nos ayudaran a llevar a cabo un pedacito de un proyecto, y después de una semana de estar trabajando en eso, trabajando en unos retos, pero retos de la vida real, o sea, cosas que realmente había que desarrollar en el proyecto, se elegían los mejores y ya a esas personas se les hacía una oferta laboral. Yo recuerdo mucho que cuando estábamos seleccionando, pues yo tenía mi opinión y yo le decía al jefe, a mí me parece que estos son los mejores. Y él me dice lo siguiente que a mí me dejó marcado. Me dijo: antes de pensar en las personas, también piensa en los roles que van a ejecutar ellos en la empresa. ¿Por qué? Porque en esta pequeña comunidad que tú ayudaste o que tú estuviste liderando durante esta semana, hay personas que vienen de universidades que ya están a punto de terminar el pregrado o que ya son graduados. Personas, por ahí hay un par que están haciendo posgrados. Hay uno del SENA y hay uno de una institución tecnológica. Y me dijo, dependiendo del tipo de labor, y hasta por eso digo que es polémico, porque él me dijo, si vienen de este tipo de universidades, vienen con mejores capacidades a nivel comunicativo, son capaces de crear presentaciones, son capaces de hablar, son capaces de hacerte planes de negocio. Pero si vienen de estas otras instituciones, vienen más preparados para ser las personas que realmente llevan a cabo y crean y construyen el proyecto. Y si vienen de instituciones más técnicas, son personas que no, digamos, que tienen la capacidad de pensar en el proyecto desde el punto de vista de todo el panorama, sino que son personas que son capaces de hacer tareas muy específicas. Toma tú la decisión. Cero sesgos en esa opinión de ese. Cero sesgos en esa opinión. Eso fue lo que dijo, ¿cierto? Ya es una opinión personal. Yo digo que independientemente de la institución de que tú vengas, tú te puedes formar, tú te puedes ajustar a la cultura laboral, a la cultura del proyecto, pero eso era una opinión que digamos que había mucho en la industria, que dependiendo de la universidad de la que venías, podías hacer unas cosas y otras no. Sí, es que, o sea, en todo este tema de reclutamiento, en realidad hay muchos sesgos. De hecho, ese es uno de los temas principales que las compañías de reclutamiento tienen que lidiar. Por ejemplo, las compañías que generan herramientas de inteligencia artificial para el reclutamiento tienen que trabajar mucho en eso, y es tratar de eliminar los sesgos. Finalmente, como están utilizando inteligencia artificial, no hay una persona detrás, pero también tienen que entrenar el algoritmo específicamente para que elimine esos sesgos. Por ejemplo, aquí es muy común en Colombia que uno presenta la hoja de vida en Colombia versus la hoja de vida internacional es súper diferente. O sea, uno aquí con colorcitos, la mejor foto, XY. 3 páginas. Sí, y en realidad tú vas y miras, pues si el formato incluso no ofrece tanto. O sea, que trabajé no sé dónde, tanto tiempo, jefe inmediato. Cuando hay otras que están mucho más orientadas, que ni siquiera tienen foto, que ni siquiera tienen edad, porque ese también puede ser otro de los sesgos, y que a veces ni siquiera ponen la educación, sino que ponen yo trabajé en estos lugares, tuve esta experiencia, hice estas funciones y tuve estos resultados. Las empresas, yo creo que deben mirar muy bien, no solamente las instituciones de los que vienen las personas, sino que se deben centrar mucho en esa persona que le brinda la empresa, pero desde el punto de vista de una evaluación psicológica a profundidad, una evaluación de habilidades blandas que hoy en día lastimosamente no se les da la importancia que se les debería de dar, y más en el mundo actual donde cada día la capacidad comunicativa y trabajo en equipo se vuelve más importante, y hacer esa evaluación técnica, y también a partir de la contratación de esta persona crear un plan de carrera que tenga sentido con lo que él puede hacer, con lo que él puede dar, con lo que él quiere dar, hasta dónde quiere llegar, y aparte de eso con el panorama y digamos como las metas de la empresa para sus empleados. Sí, no, yo creo que es todo un desarrollo personal lo que se tiene que preocupar una empresa. Si la empresa se preocupa como por la persona, yo creo que desde ahí empezamos bien, no solamente como por el trabajador. Pero volviendo un poquito al tema de los pregrados o no, me gustó que encontré una estadística de la oficina del Departamento de Labores de Estados Unidos,
que se llama parecido a un programa que hubo aquí en Colombia en algún momento. El informe se llama Education Pace. Y aquí habían programas que se llamaba Ser Pilo Paga. Es como una analogía ahí que me causó como risa. Pero justamente hablan de que en 2023 en Estados Unidos, las personas que, por ejemplo, tienen un grado doctoral, solo el 1.6% están sin empleo. Si sigue habiendo personas sin empleo, nada te va a garantizar un empleo, pero en realidad sigue habiendo ese tipo de cosas. Ya si nos vamos, por ejemplo, a un bachelor's degree, que es lo equivalente como a un título de pregrado, el 2.2%. Entonces esa era como la reflexión que seguían ellos haciendo, y yo creo que eso en realidad se aplica todavía a la industria y al mundo. Yo creo que algo que pasó interesante es que justamente en Silicon Valley tenemos como la concentración de empresas tecnológicas más grandes, por lo menos aquí en el hemisferio, y las universidades que estaban cercanas o aledañas a ellos en realidad hicieron como un tipo de mesa con las empresas. Venga, ¿qué es lo que sucede también? O sea, ¿qué es lo que estamos enseñando acá? Que los muchachos salen a conseguir empleo y pues tampoco es como tan fácil. Entonces también yo creo que cuando desde la parte del gobierno y las instituciones educativas se ponen un poquito más como la mano en el como la mano en el corazón, digámoslo así, y piensan, venga, no, es que tenemos que preparar a las personas no solamente con una formación, claro, lo que decía ahorita Hugo, que de lógica, que entonces de ética y un montón de cosas alrededor que no son específicamente lo técnico. También tengo que brindarle herramientas y experiencias de lo que está realmente sucediendo en la industria para que cuando ellos salgan en realidad tengan oportunidades competitivas contra las personas que, si bien no tienen un título universitario, tienen las habilidades técnicas. Entonces yo creo que ahí en ese punto es como que se combinan y es donde sigue siendo muy importante tener un título universitario más allá de lo que la plataforma que te genera socialmente, como hablábamos ahorita, pero que si las universidades también se ponen un poquito más a enfocar sus planes de estudio en lo que está sucediendo en la actualidad, puede reducirse también esa brecha de personas que dejen de pensar como que venga, un título universitario ya no es tan necesario. Siendo muy directos, yo también diría, un título universitario es necesario no tanto para que te insertes al mercado laboral, sino para ti, para que tú adquieras todas esas habilidades que se te enseñan a través de múltiples mecanismos, que uno desearía que la universidad, la educación formal y tradicional fuera un poco más dinámica, pero sigue siendo relevante. Pero nunca, nunca sin olvidar de que tú tienes que ser una persona autodidacta, especialmente en el mundo tech. Hay una brecha entre la industria y la educación, entre algunas universidades. Siempre esa brecha va a existir y cada vez yo veo que como que se amplía en vez de reducirse. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Venga, ustedes las universidades, ¿qué es lo que están necesitando ustedes para que nosotros formar los jóvenes que vienen y entregarles jóvenes para lo que ustedes necesitan? Porque muchas veces se ve que se preparan y no se saben para qué se están preparando. Metamos o incorporemos asignaturas, materias, como se llaman en varias partes del mundo, es que lo que está pidiendo la industria, acorde con lo que está pidiendo la industria. Incluso relacionado a ese tema, hace poco me di cuenta que una institución incluyó dentro de su pensum variaciones en la ingeniería de sistemas e incluso una ingeniería de sistemas más centrada en datos. Yo tengo la tarea personal de sentarme a analizar el pensum de esa carrera. Y se los digo con toda sinceridad, analizarlo y si tengo la oportunidad de mandar un correo, ¿cierto? Y decir, hey, qué bien, qué bacano que le están prestando atención a este rollo porque todos sabemos, nosotros desde acá sabemos que el mundo de los datos, hace unos años se hablaba mucho del mundo del software, ahorita el mundo de los datos está agarrando cada vez más importancia y poderles decir a esta institución, hey, qué bacano que ustedes están interesando por esto porque son pioneros y que lo sigan haciendo y que marquen, digámoslo así, como un precedente porque actualmente la reducción de esa brecha básicamente se está haciendo a través de educación no formal y educación online. Yo creo que no son enemigos la universidad y la educación online. Ahorita también comentaban que ser autodidacta es muy importante y justamente la opinión de Freddy Vega, que es el CEO de alguna de las plataformas pues, más importantes de educación como es Platzi, de educación no formal y virtual. Él compartió una entrevista, o sea, si usted tiene la oportunidad de ir a la universidad, en realidad hágalo. O sea, él mismo lo decía. ¿Qué compartía? Claro, pero es que solo el 23% de la población en Latinoamérica tiene la posibilidad de ir a una universidad.
Entonces este tipo de plataformas tratan de reducir esa brecha y garantizar acceso a la educación a otro tipo de personas, a otro tipo de público, pero también las universidades se interesan e incluso ellos tienen convenios con varias universidades. Entonces lo que decía ahorita Hugo, o lo que incluso tratábamos de pronto en algún otro capítulo, de que las empresas se tienen que interesar en la educación, la universidad se tiene que interesar en otros modelos, otros tipos de educación. Entonces yo creo que no nos podemos como quedar con ideas absolutas. Y yo creo que nos han hecho mucho daño aquellas ideas románticas de creadores de empresas tecnológicas que decidieron renunciar a la universidad para dedicarse a sus empresas. Esto, digamos que está allí en la literatura y la gente muchas veces lo cree y dice, no, pero es que tal persona de Si tal él pudo, empresa. yo puedo. Exacto, si él fue capaz de crear esta empresa que es un gigante tecnológico, ¿yo por qué no lo puedo hacer? ¿Yo por qué no me puedo salir de la universidad? Yo creo que tenemos que ser también sinceros con nosotros mismos y realistas. Una de los pilares de la formación en la industria tecnológica, como lo decía Sebas, es el autoaprendizaje, y el autoaprendizaje requiere muchísima disciplina. Correcto. Entonces, no porque sea educación universitaria o educación online es más relajada la una que la otra. Simplemente tú manejas en la educación universitaria, tú de pronto es una, digamos, como que una forma más sí, física. como que te obligan un poquito más. Exacto. La educación online es mucho más a tu ritmo, es como estar viendo contenido a través de una plataforma streaming donde el momento del día que tú tengas el espacio lo haces, pero también ser autodidacta es muy difícil porque no tienes aquel feedback que tú ganas en un trabajo en equipo en la universidad, porque no tienes tampoco la posibilidad de compartir ideas. Sí, bueno, un foro de discusión con tus compañeros. Exacto. Entonces todo tiene sus complicaciones, todo tiene sus facilidades, pero lo que realmente importa acá es que tomes la decisión que tiene sentido para tu vida y para lo que tú quieres en tu carrera profesional. Igual ahí hay un tema muy teso y era justo lo que decías de la educación online, y es un concepto que hay que aplicar para la vida y es aprender a gobernarte. Claro, es que estamos formados en un modelo en el que desde que estábamos casi que en preescolar, primero 5, 6, 7 años, ya nos están metiendo ese sistema, esa imposición de que es que tengo un deadline, que es que tengo una tarea, que es que tengo una oportunidad para hacer esto, que a la larga también eso obedecía a la realidad. De pronto lo querían asemejar a lo que te va a pasar en un trabajo, vas a tener deadline, ¿cierto? Vas a tener responsabilidades. Tiempos de entrega. Exacto. Pero yo creo que se lleva un poco al extremo y también es una transformación de cómo era el trabajo antes. O sea, antes el trabajo era muy mecánico, antes la industria exigía ese tipo de cosas. O sea, en realidad necesitábamos básicamente obreros, ¿cierto? Pero hace unos 40, 50 años para acá se viene convirtiendo en que en realidad lo que más te sirve es esa parte creativa, esa parte de resolución de problemas, de circunstancias, que por ejemplo aquí un otro tema y es el tema de la inteligencia artificial. No sé si sabían, pero en la última versión, por ejemplo, de ChatGPT, que es GPT-4, fue capaz de pasar exámenes como el de la barra de Estados Unidos para ser abogado, que es súper difícil. El examen de medicina, o sea, en realidad la inteligencia artificial también se vuelve un factor aquí a tener en cuenta, y es que hay muchas formas de pasar exámenes, por ejemplo, pero en lo que sí se pelaba o en lo que sí de pronto no tenía tanta relevancia la inteligencia artificial era con este tipo de cosas que eran más experienciales, que tú tienes que tener un contexto demasiado específico, que tú tienes que tener un manejo de cambio de variables en tiempo real para entender y comprender como contextos que, claro, o sea, la inteligencia artificial sigue avanzando de manera exponencial, pero que igual va a ser difícil que lleguen al punto en el que reemplacen a un humano. Y yo creo que también es adaptarnos a esa misma tendencia, y es un reto que tiene la academia muy fuerte en este momento, porque ya básicamente un examen hay que reconsiderárselo también. Yo siempre he dicho que, bueno, yo siempre no, eso lo dijo alguien, no sé quién, de esas frases que le atribuyen a Albert Einstein, pero que nunca la dijo, Pablo Coelho, pero que nunca las dijo, y es que la tecnología es neutra. Ella se vuelve mala o se vuelve buena dependiendo del uso que le demos. Personalmente, el uso que yo le doy a la inteligencia artificial, a la cual yo tengo alcance, es para apoyarme en mis labores diarias e incluso en mi aprendizaje. Un ejemplo, antes los desarrolladores lo que solíamos hacer era buscar todo en Google y
básicamente perfeccionar nuestra búsqueda en Google para poder obtener los mejores resultados y que tú nunca tuvieras que ir a la página número 2, porque si tú llegas a la página número 2 Estás de buscando Google, mal. estás buscando mal, estás perdido. Le digo que son las 2 de la mañana y no sabe qué hacer el hombre. Bueno, el tema es que yo lo que hago es que lo complemento. Entonces ya no solamente busco en Google o en otros motores de búsqueda y llego a resultados como Stack Overflow y foros, sino que también eso que estoy buscando trato de hacer un poco de ingeniería de prompting, ¿cierto? Y se lo pregunto a ChatGPT. Yo tengo una suscripción de ChatGPT, se la hago y lo que hago es que se la hago en varias formas para poder obtener varios puntos de vista y la contrasto. Porque con la inteligencia artificial todavía tenemos el rollo de las alucinaciones, no es, Sí. no es del todo exacta, entonces no solamente podemos ir allá y casi que copiar y pegar, ni siquiera el código, tenemos que evaluarlo. No, de hecho el código es una de las cosas en las que más se pela ChatGPT. O sea, él te enseña conceptos y te da pues como tipsitos y códigos sencillos, pero códigos complejos justamente es capaz de pasar un examen, que ahí es donde vamos al tema de reevaluarnos los exámenes. Es capaz de pasar un examen tan difícil como el de la barra, pero no es capaz de darte un software con mediana complejidad. Exacto, entonces yo lo que digo es, utilicemos la inteligencia artificial, así como teníamos tantos materiales de apoyo tradicionales como los libros, como los videos, como las cartillas. Utilicemos la inteligencia artificial para apoyar nuestra educación, pero nunca olvidemos de que simplemente es una herramienta que Una lo que va a hacer. más. Exacto, es una herramienta que posiblemente te ayude a aprender más rápido. Un concepto que tú de pronto no entiendes, tú se lo preguntas a ChatGPT, explícamente de otra forma, explícamelo con este matiz, explícamelo en forma de chiste y posiblemente entendamos mejor que leerlo en un texto mucho más formal. Y ahí volviendo también al tema de las certificaciones, la inteligencia artificial también te las facilita y te hace preguntarte o plantearte ya más allá de un título universitario. Concluimos pues que en la mayoría de los casos puede beneficiarte al menos en tu primer empleo y te da unas bases y un tipo de conocimiento y experiencias que no te da, por ejemplo, una formación virtual o una formación autónoma. Pero ya más allá de eso, yo creo que ya también pasamos al punto de que la educación no es solo el pregrado, sino que tenemos posgrado, doctorado, postdoctorado, versus tenemos también certificaciones, cursos específicos en una materia, en una tecnología, que también pueden llegar a formalizarse incluso. O sea, por ejemplo, tenemos plataformas como Coursera que tienen alianzas o convenios con Google, con Facebook y demás, que a la larga ya se vuelven también como algo válido, digámoslo, dentro del mundo laboral. De cierta forma, en la informalidad en la que caímos cuando llegó el boom del desarrollo de software y la búsqueda de talentos en Colombia por parte de empresas extranjeras, que también yo creo que tiene que ver mucho con que nos estemos preguntando la relevancia de los títulos universitarios, es porque no habían tantas personas con un título como por ejemplo la ingeniería de sistemas en un momento dado en el cual la demanda era más alta que lo que había disponible en el mercado. Entonces contratemos lo que hay disponible. Estudiantes, personas que tienen capacidades técnicas innatas, pero que no tienen ninguna formación académica, en fin. ¿Y qué pasa? Allí también empiezan a ganar un poquito de relevancia las certificaciones. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que, digamos, no puedes demostrar tu conocimiento, entre comillas, a través de un título, entonces venga, demuéstreme a través de una certificación que fue diseñada por el creador de esta tecnología para saber si usted realmente sí sabe lo que está diciendo que sabe. Pero también empezaron a pasar otras cositas. Sí. Empezaron a pasar otras cositas y una de ellas es que la gente empezó a coleccionar certificaciones. De acuerdo. En Internet, ¿qué pasó? La colaboración. Nosotros los seres humanos somos muy especiales y nos gusta compartir insights y cosas. Entonces resulta y pasa que había una gente que lo que hacía era que salía del examen de certificación y las respuestas de las que se acordaba y las se publicaban en un sitio. Y como eso era conocimiento colectivo, a medida que se iban actualizando las preguntas y las respuestas, pues tú podías ir allí a estudiar. Entonces, en conclusión, ¿qué podías hacer con eso? Tú podías presentar un examen de certificación básicamente aprendiéndote las respuestas, no aprendiéndote el por qué, ni teniendo todo el contexto, ni la práctica, aprendiéndote las respuestas
coleccionabas certificaciones, pero no tenías experiencia en el mundo real, que eso es, digamos, que lo que no se debía hacer con las certificaciones. Exacto, es que ese tema de las certificaciones, digamos yo como contractor, pues como una empresa que voy a contratar y me voy a fijar en las certificaciones de las personas, yo digo que, no sé, eso hay que mirarlo con lupa porque más que deslumbrarme por esa persona, ay, que es que tiene tantas certificaciones en esta nube, en esta otra y es MVP en este y yo no sé qué. Pero como lo que vos mencionabas, esas respuestas para certificaciones prácticamente están publicadas, eso se puede conseguir en el bajo mundo. Es... sí, esa es la verdad, se puede conseguir esas respuestas en el bajo mundo, paga por ellas y las tiene y gana su certificación. Pero ¿cómo garantiza la empresa de que esa persona que está certificada sí tiene ese conocimiento? Hay que mirar alguna forma de que eso que está certificado entremos a evaluarlo. Porque si mejor deslumbrar solo por la certificación, pues ya que me gano una persona certificada, pero al fin y al cabo lo contrato porque está certificado, no evalúo más allá y llega y lo tengo ahí, pero venga, usted no está certificado y ¿qué es eso que me está entregando? Puedo tener otra persona que no tenga esas certificaciones, pero su experiencia me vale más y me puede entregar mejores cosas y no está certificado. Al final se convierte lo mismo que hablábamos pues del tema de los pregrados y posgrados. O sea, de nada sirve tú tener un título si no tienes en realidad el conocimiento, la relevancia y la experiencia en la industria y has hecho cosas que digan como que venga, si vale la pena como ese profesional. Pero yo creo que lo que puede permitir es como tú tener la capacidad de elegir. Si uno se pone a pensar solamente como en que lo va a tener en la hoja de vida, volvemos a caer en el mismo tema, pero creo que las certificaciones sí te permiten elegir un conocimiento un poquito más específico, que yo por ejemplo voy a hacer un posgrado en XY que me va también a tener un montón de componentes que de pronto no todos me van a servir, pero vuelvo al otro tema. Si decíamos que una red de profesionales era importante a un nivel de pregrado, cuando uno está en un pregrado en realidad muchas veces termina haciendo otra carrera y demás, ¿qué tan valioso se vuelve estar en un entorno de generación de conocimiento como es la universidad en un posgrado, cuando vas a estar también con profesionales que seguramente si ya están en un posgrado tienen un nivel de formación y tienen unas experiencias en la industria que también te pueden compartir y sigues así fortaleciendo esa red de contactos? O sea, tengo la experiencia de un amigo fuera de tech, pero que hizo un MBA, ¿cierto? Y él tenía una empresa justamente, hizo un MBA, más allá, él me decía, más allá del conocimiento que adquirí, que fue muy valioso y todo, pero que finalmente para poder aplicarlo tengo que meterme a estudiar más por mi cuenta y lo mismo que hablamos del autodidactismo, consiguió negocios, consiguió abogado, consiguió una firma de contadores, hizo una red de contactos gigante. Entonces yo creo que también ese tipo de cosas que son intrínsecas y que no se ven directamente, hay que tenerlas muy en cuenta. Total, hace poco un conocido, también fuera del mundo del tech, hace un posgrado en alta gerencia y con uno de sus compañeros de estudio en ese posgrado deciden crear un negocio, es un negocio exitoso. Se dieron cuenta a través de hacer trabajos en grupo y trabajos especialmente de generación en esa precisa parte. Es que ese es el plus de una universidad. Ese es el plus, exacto. Ese es el plus y se dieron cuenta que se la llevaba muy bien en ese trabajo en equipo, generando el tipo de conocimiento que para ellos era relevante. Dijeron, vamos a montar un negocio con esto y en estos momentos están en camino de crear una institución educativa que se especializa en, no voy a hablar pues de industrias y nombres de empresas, pero que se especializa en eso que ellos vienen trabajando en toda su vida profesional y que en el posgrado quisieron perfeccionar y se conocieron. Bueno, pero dame pues tu opinión, Hugo. Entonces, al final, ¿vale la pena o no vale la pena ya tanto en el mundo actual un título universitario? Para las empresas, yo creo que, y especialmente las empresas internacionales, tener un título como requisito de entrada, no lo tienen como requisito de entrada, pero es bueno tenerlo. Esto es como, es que es un poquito polémico. Si a ti te llega como dice el dicho por ahí, qué pena te interrumpo, es bueno tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Exacto, usted sabe cositas. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Especialmente cuando tú quieres escalar hacia cargos
más altos, cargos de más management, particularmente y paradójicamente se vuelven a fijar en ese background académico que tienes. A ver, si es para un cargo de desarrollador, si es para un cargo muy técnico, no le prestan mucha atención, pero si es para un cargo de management, eso interesa también un poquito porque quieren ver cuál es el background tuyo y qué tanto match hacen con el cargo que vas a ocupar y con la empresa como tal. Yo diría que si vos querés tener el título, pues que sea como pasión tuya, como que te guste ir a la universidad, bacano, y porque de las universidades pueden salir muchos proyectos, incluso creaciones de empresas, de negocios, socializar con otras personas, interactuar. Eso es bueno en la universidad, es porque vos interactúas con otras personas. Y que el cartón sea porque vos querés graduarte en eso, lo querés sentir, o porque en tu familia qué bacano, que el primer graduado, muchas familias pasan por eso, porque como lo decías ahora, Sebas, hay personas que no han tenido oportunidad de ir a una universidad. A título personal, sí, bacano hacerlo, pero si vos vas a pensar que es que porque voy a entrar a una empresa de software, en la parte operativa me tengo que graduar o certificar, no lo veo desde esa perspectiva. Bueno, mi conclusión va a ser un poquito más compleja, porque cuando yo les inicié el podcast, yo les dije que a mitad de la carrera yo me pregunté, ¿esto para qué? O sea, ¿yo para qué hice esto? ¿Por qué lo hice? Y luego de que salí, digo que ya como que reflexioné y dije, no, pero mira todo lo que me aportó, mira la red de contactos que hice. O sea, no solamente los estudiantes, profesores, conocí un montón de cosas, pasé rico. Entonces la verdad, ¿lo volvería a hacer? Sí. Luego tuve otro tema con los posgrados y fue, no, yo para qué quiero un posgrado, yo no quiero volver a pasar por esto, y me fui por el tema de las certificaciones. Pero en este momento estoy volviendo a considerar como que interesante. Entonces yo creo que también varias cosas. Uno no es la misma persona hoy a la que era hace 2-3 años. Entonces nunca nos cerremos puertas, porque finalmente eso es una de las cosas que también nos deja ver que estamos evolucionando. Si usted se mira hoy y ve a la persona que era hace 3 años y es la misma, pregúntese qué está pasando, porque hay algo ahí que yo no sé, que hay que revisar. Eso por un lado. Segundo, no nos podemos mentir también de las estadísticas. Ya les di unas estadísticas de Estados Unidos, pero por ejemplo sigue en Colombia una estadística del DANE que me pareció muy interesante, y es que en 2020 se graduaron 426,000 personas y 320,000 de esas personas para el año siguiente ya eran cotizantes. Entonces sigue siendo una oportunidad o una forma que te respalda de cierta manera para conseguir por lo menos tu primer empleo. En realidad eso no podemos desconocer lo que es una realidad, al menos hasta ahora, que puede que la tendencia, y yo conozco personas que por ejemplo en el mundo del desarrollo solamente hicieron bachillerato y que ganaban 3 veces más que yo, ¿cierto? Pero sigue siendo pues todavía una realidad. Y lo último, me gustó mucho la reflexión de Freddy, y era, si tienes la oportunidad, hazlo. Sí, pero para que no se te sea tan difícil conseguir ese primer empleo, ahí sí yo como recomendación personal, no esperes hasta estar en 8º o 9º semestre para irte empapando del mundo laboral, porque mucho más fácil le dan la oportunidad a alguien que no tiene nada de experiencia, que está en 4º, 5º, 6º semestre, así sea para un side job o algo parecido, que alguien que, bueno, ya se graduó, entonces ya te tengo que exigir como, pues si eres supuestamente un experto, un profesional, a ver, demuéstrame. Entonces yo creo que ese sería como mi consejo. Y bueno, no muchachos, espero que les haya gustado mucho este tema. Igual, repito, no hay absolutos. Lo que dijimos aquí es también un poco de nuestra opinión, lo que conocemos de la industria, nuestras experiencias personales, pero también los invitamos a que nos cuenten qué tal, qué les pareció, les gustó el tema, incluso por qué no, díganos no estoy de acuerdo con esto. Muy contento de haber compartido este tema con nuestra audiencia. Mi recomendación final, estudien lo que sea, pero estudien. Buena esa. Pues muchachos, muchas gracias por compartir nuevamente este espacio. Ya lo que vayan a estudiar, métanle en ganas. La única forma de que usted adquiera ese conocimiento, ese bagaje, es con disciplina. No solo se enfoquen en las habilidades técnicas, sino también fórmense como persona. Saludos muchachos, nos vemos la próxima.